Hola chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es Adrián, soy del Centro de Estudiantes y habíamos quedado en subir las partecitas que nos quedaban del repaso general, en este caso Psicología Jurídica. Cuando pensamos en la psicología jurídica como área dentro de la psicología, en el texto de Camaño se nos hace entender que está constituida eh, por dos grandes campos, digamos, la psicología por un lado y el derecho por el otro. Pero nosotros vamos a entenderlo, también siguiendo el texto de Camaño, constituido como o atravesado por tres grandes campos en realidad, que serían la psicología, el derecho y la criminología. ¿Por qué? La psicología, como decía, la psicología o psicología jurídica en este caso, ¿qué va a aportar? Va a aportar el análisis sobre las conductas complejas implicadas, ¿sí?, dentro de los hechos delictivos. El derecho se va a encargar de las relaciones humanas y la criminología se va a encargar de el hecho delictivo en sí mismo, así como las víctimas, etc. ¿Qué es lo importante de esto? Para poder comprender la psicología jurídica podemos partir o retomar la definición que plantea Camaño de Juan de Popolo, ¿sí?, en el apunte. ¿Qué dice Juan de Popolo? ¿Cómo define la psicología jurídica? Bueno, la define como el estudio, ¿sí?, desde la perspectiva psicológica de conductas complejas, ¿sí?, y significativas, ¿sí?, en forma actual, ¿sí?, o eventual para lo jurídico. ¿A qué fines? Bueno, a los fines de su descripción, a los fines de su análisis, a los fines de su comprensión, de su crítica, ¿sí?, para que eventualmente se pueda actuar sobre ello desde lo jurídico. ¿Qué carajo queremos decir con esto? Lo que Juan de Popolo está intentando plantear es que uno no puede ver un hecho delictivo como sí, ¿sí? Por eso cuando define la psicología jurídica nos hace entrever que este campo o área es amplio, es decir, se necesita la interdisciplina para poder comprender un hecho delictivo en sí mismo. ¿Cómo podemos explicarlo? Imaginen, vamos a poner un ejemplo. En la antigüedad, ¿sí?, cuando una persona cometía un acto delictivo como un robo, ¿sí?, se le cortaba la mano en símbolo de castigo, ¿sí?, para que la sociedad comprendiera que esa persona había cometido un crimen y que por eso tenía que pagar con esta especie de... sería una especie de castigo o de hecho que genera una vergüenza social. Es decir, vos veías a la persona le faltaba una mano y sabías que era un chor, por ejemplo. En la actualidad ya obviamente hemos superado esas etapas y cuando intentamos comprender un robo, ¿sí?, no solamente vemos un choro, ¿sí?, sino que vemos una persona que está implicada en un hecho que tiene diversos tipos de factores que influencian, ¿sí? Hay un contexto histórico. Imaginemos, por ejemplo, en el 2001, cuando sucede la crisis en la Argentina, las tasas de desempleo ascienden al 40% y empiezan a haber grandes cantidades de saqueos a supermercados. Nosotros vamos a ver a las personas que cometían esos actos delictivos únicamente como choros, o existe un contexto que está mediando o ingiriendo sobre eso. ¿Se entiende a dónde se quiere ir? Demos otro ejemplo. En el año 1880, ¿sí?, a partir de ese momento, se produce un aumento demográfico en la Argentina, ¿sí?, y eso se suma a un paradigma neoliberal que empezaba a emerger, ¿sí?, o a asentarse más que nada en la Argentina. ¿Qué ocurre? Cuando existe un aumento demográfico y se articula eso con el paradigma neoliberal, ¿qué sucede? Hay más cantidad de población y el tema del paradigma neoliberal, o capitalismo como lo conocen más tradicionalmente, es que genera recortes a nivel de seguridad social, genera un ajuste, hay menos gastos invertidos en educación, menos gasto público, en pocas palabras. ¿Y eso qué hace? Hace que aumenten también las tasas de robo. La gente necesita salir a buscar afuera, ¿sí?, alimento, dinero, lo que fuera que necesitaran en ese momento, porque no hay un Estado que los haya educado, no hay un Estado que prometa seguridad social a nivel de salud o a nivel de recursos de materias básicas, ¿sí? De esa manera uno entonces entendería, ¿sí?, el interés que hubo en ese momento de la psicología criminológica sobre este paradigma, con grandes referentes como ingenieros que estaban también preocupados por esto. ¿Qué pasaba en este momento? La psicología criminológica se preocupa sobre el aumento delictivo, ¿sí?,
Y lo que nosotros podemos entender ahora, ¿sí? Ya no estando más en esa situación, en ese momento, es que hubo distintos factores que podían influenciar sobre eso. Por eso se necesita una visión integral, ¿sí? Y una visión interdisciplinaria para poder comprender un hecho delictivo. Y eso es lo que intenta venir a saldar la psicología jurídica. Entonces, para resumir todo esto que estuvimos diciendo, uno a un hecho delictivo debe contextualizarlo, ¿sí? Contexto histórico, la relación entre la víctima y el autor, ¿sí? Uno tiene que entender también los psicodinamismos implícitos en la conducta, ¿sí? También están las características psicoevolutivas de los autores del hecho, ¿sí? Y están, por supuesto, las motivaciones detrás del hecho delictivo. Además de eso, entonces dijimos que la psicología jurídica está constituida por la psicología, el derecho y la criminología. Muy bien. ¿Cuál es el interés de la psicología jurídica como campo de intervención? Es la prevención. Es decir, la psicología jurídica no se encarga de erradicar desde raíz a los problemas que generan los diversos hechos como asesinatos, robos, etc., sino que lo que intenta hacer es prevenir que siga sucediendo. Nosotros podemos tener grandes críticas de eso y decir que si no solucionamos un problema de raíz, en realidad lo que estamos haciendo es tapar las cosas y simplemente ocuparnos del síntoma, ¿no? Es como cuando uno tiene gripe y simplemente se toma una pastilla para el dolor de cabeza. Uno no está solucionando el problema, simplemente está tapando el dolor de cabeza, que está anunciando un problema distinto. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con la psicología jurídica. Pero lo importante para tener en cuenta es que se focaliza en la prevención. Hablemos un poco ahora de la historia de la psicología jurídica. Dos hechos históricos, los que les presenta Camaño, son en 1835, ¿sí? El Manual Sistemático de Psicología Jurídica de Friedrich, y en 1908, ¿sí? La Psicología Jurídica de Clapeyron, ¿sí? Igualmente creo que son un poco más relevantes, ¿sí? Sí, es un poco más relevante a veces poder abordar ciertas investigaciones o ciertas cosas que vienen desde el psicoanálisis, por ejemplo. Camaño retoma en este artículo, como por ejemplo el malestar en la cultura de 1930 de Freud, ¿sí? Tótem y tabú. Hay varios artículos que permiten analizar teóricamente la sociedad y por supuesto las raíces del malestar social y de todo lo que nosotros vemos cuando contemplamos un asesinato, un robo o lo que fuera, ¿sí? En la Argentina específicamente existen dos figuras que impulsaron a nivel nacional. Específicamente tenemos a Emilio Mira en la Universidad de Buenos Aires y a Plácido Horas en San Luis. En Córdoba específicamente fue el plan de estudio de 1986 el que le asegura un lugar a la psicología jurídica dentro de la carrera y en la formación de los futuros psicólogos, ¿sí? Y sobre todo en la provincia hay una ley muy importante para tener en cuenta, que es la ley 7106. La ley 7106 es la que regula el ejercicio del psicólogo, ¿sí? Y entre una de las salvedades que toma en cuenta, ¿sí? Al hablar de la psicología jurídica, la relaciona, digamos, con diversas cosas como son el estudio de la personalidad, la rehabilitación del penado, ¿sí? La articulación sobre tensiones grupales en institutos penales, la psicohigiene, el peritaje, etc. Eso es más o menos lo que estaría planteando la ley 7106 sobre la psicología jurídica. Algo muy importante para tener en cuenta, porque es una pregunta de parcial, es que les pueden llegar a preguntar cuál es el periodo en el que nace en la Argentina la psicología jurídica. Y ese periodo es entre 1960 y 1970. Habiendo hecho esta salvedad histórica y habiendo comprendido el primer momento sobre qué era la psicología jurídica, qué definiciones podíamos tener de ella, estaría bueno que ahora podamos entender dónde interviene la psicología jurídica y luego en qué ámbitos lo hace. Es decir, cómo interviene, para ser más específico, y dónde lo hace. Los ámbitos los dejamos a lo último. Ahora hablamos de cómo interviene. ¿Cómo interviene? Interviene a través de la evaluación y el diagnóstico de los sujetos. Interviene a través de programas de prevención, ¿sí? Interviene a través de la formación de los recursos humanos y de los distintos actores, ¿sí? Implicados en las áreas donde va a intervenir. Imaginemos hipotéticamente, por un momento, que estamos en un penal, ¿sí? En una cárcel. Cuando nosotros vamos a trabajar con un preso, con un delincuente, nosotros podemos verlo de dos maneras. Lo podemos ver como un delincuente o como un ser humano privado de su libertad.
Si lo vemos como un ser humano privado de su libertad, comprendemos que tiene derechos, ¿se entiende? Entonces, cuando uno va a formar los recursos humanos, ¿a qué está apuntando? Está apuntando a que si uno sabe que el director de la cárcel permite maltrato hacia la persona, hacia el ser humano privado de su libertad, uno va a intervenir como psicólogo orientando al director para que esto no siga sucediendo. Lo mismo pasaría si nos enteramos que es un policía el que lo hace. Obviamente vamos a intervenir en eso. ¿Se entiende a dónde se va? Por eso hablamos de que el psicólogo, además de formar esos recursos humanos, también orienta, ¿sí?, y asesora tanto los poderes legislativos como judiciales como ejecutivos, ¿sí? Y a su vez también lo más importante que tiene que tener un psicólogo jurídico es que está para el resguardo de los derechos humanos, ¿sí? Por suerte en la Argentina la pena de muerte fue abolida, entonces uno, si quiere realmente que los delincuentes que ingresan al sistema penitenciario salgan y no sigan siendo un problema para la sociedad, entonces uno tiene que brindar las herramientas necesarias para que eso no siga sucediendo, ¿se entiende? Es decir, poder ofrecer distintos tipos de capacitaciones, como por ejemplo ofrecerles laburos, ¿sí?, que aprendan a hacer laburos, que puedan estudiar, cosas que están sucediendo en Argentina y que fueron fuertemente criticadas también. Otra cosa que hace el psicólogo jurídico y que tiene que hacer, en realidad más que nada entra en el mundo del deber ser, es la investigación. Es decir, la psicología jurídica es un campo que debe actualizarse continuamente, como todas las áreas de la psicología, pero particularmente este campo tiene que tener mucha atención sobre eso porque, volvemos a decir, hay derechos humanos implícitos y en juego, ¿sí? El último punto es que la psicología jurídica va a actuar reforzando los dispositivos de resolución de conflictos, ¿sí?, a través de instancias de mediación, etc. Los ámbitos donde la psicología jurídica ejerce, ¿cuáles son? Bueno, tenemos los ámbitos de administración de justicia y los tribunales. Hay que hacer aquí algo muy importante, una salvedad. Generalmente la gente confunde la psicología jurídica con la psicología forense. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La psicología forense alude específicamente al laburo dentro de tribunales. En cambio, la psicología jurídica implica todos los ámbitos, ¿sí?, todos los ámbitos y áreas dentro de este campo donde el psicólogo ejerce y actúa, ¿sí? Esa es una diferencia y una salvedad. Así que, volviendo a los ámbitos, dijimos que en la administración de justicia o en tribunales, que puede ser foro de menores, foro de familias, como dice en el texto de Camaño, también tenemos los servicios penitenciarios, postpenitenciarios, las instituciones juveniles. ¿Qué es una institución juvenil? Seguramente escucharon hablar de los reformatorios, no es nada más lejano de eso. Y por supuesto en los centros de atenciones a las víctimas. Bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta sobre psicología jurídica a nivel general y por supuesto dejando una conclusión muy importante de esto es que esta rama, ¿sí?, esta área de la psicología debe avanzar hacia una comprensión mucho más integral, ¿sí?, sobre el sujeto jurídico. Nada más que eso.